¡Buah! Vamos a seguir con la terraza, con la puerta terraza. En este vídeo vamos ya a ponerle el suelo, vamos a soldar las fijaciones necesarias para que nos quede perfecto y estable y vamos a mecanizarla. La vamos a mecanizar con un sistema acorde a nuestro limitado presupuesto para este vídeo. Sabéis que esta puerta la hicimos en el anterior vídeo, cortamos las puertas del contenedor, que si no me equivoco deben estar por aquí detrás. Sé que por aquí detrás mío aún está la puerta porque no la he podido quitar, pesa mucho y necesitamos ser más de una persona. Vamos a empezar. Como podéis ver, abrir y bajar la puerta de la tarima de esta manera es un rollo. Y pensar que ahora no pesa, pero cuando tengamos la tarima de madera colocada se nos va a complicar la cosa. Necesitamos buscar una solución y la solución que he encontrado es esta. He comprado un cabrestante en Amazon. En el proyecto yo pensaba montar un motor 2 para que abriera automáticamente diciendo Alexa, abre la puerta y baja la terraza, o una orden similar. Pero al ritmo que voy, a esto de YouTube se le va a terminar el rollo pronto. Es lo que hay. Este cabrestante nos ha costado 17 euros más el envío, un precio más que razonable por mecanizar la puerta. Ya veis el peso que soporta y además podemos bloquear o tirar hacia ambos lados. También tiene posición de embrague, un lujo. Os preguntaréis, muy bien Alex, pero ¿qué vas a hacer con este cacharro de aquí? ¿Cómo vas a hacer que abra y cierre la puerta? Vamos a verlo. Me sobraron algunos retales de tubo de hierro que usamos para hacer la puerta. Vamos a reutilizarlos. He revisado antes las medidas que necesito para hacer esto, como me aconsejasteis, para no fallar. Traspaso medidas con la ayuda de la escuadra. Me protejo y a cortar con la bestia Milwaukee. ¿Cómo la he colado, Tenemos las piezas necesarias. Voy a montar todo. Me ayudo con unos sargentos para que no se mueva. Y preparo todo para soldar. Últimamente estoy soldando tanto que al final voy a aprender como es debido. Como el grueso de las soldaduras me molesta, voy a lijarlo con un disco 1000 hojas. Parece que encaja bien. Voy a marcarme los agujeros. Con la ayuda del taladro más potente a batería del mundo, que si no has visto el vídeo, te lo dejo aquí arriba, voy a hacer los agujeros marcados. Uso brocas de metal de diferentes medidas, empezando por una pequeña y terminando con la grande. Necesito marcarme el centro de la puerta, y como voy a soldar, uso la radial para quitar la pintura y poder soldar en condiciones. Tengo ya esta pieza aquí lista. La he cogido con un sargento para que no se me mueva y ahora le vamos a dar, nada, 4 puntos en las esquinas y luego ya pondremos alguna cosa a modo de sándwich para que haga que nos quede recto con lo que sería el marco. Ahora ya me imagino que sí os debéis imaginar para qué vamos a utilizar esto, ¿no? Sí, seguro que sí. Ya se empieza a ver el funcionamiento de esto. Vamos a ver si sale bien. Se ve bonito, ¿eh? Se ve muy bonito. Ya veréis que cuando tengamos esta pared hecha y tapada, que sea todo una pared continua, va a quedar súper bien. Y además dará mucha privacidad a esa terracita que tendremos ahí. Vamos a ver cómo tenemos esto de ahí. Ya lo veis, lo tenemos preparado. Ya os podéis imaginar que montaremos el polipasto, no, el cabrestante. El cabrestante, qué difícil es decir esto. Aquí montaremos el cabrestante y lo que vamos a hacer ahora, como ya veis que se está yendo bastante el sol y empieza a hacer bastante frío, voy a darle una pintada ahora con imprimación antioxidante y así mañana por la mañana ya lo montamos y comprobamos a ver si podemos cerrar y abrir terraza fácilmente. Lo pintamos y nos vemos mañana. Veis que añadimos 3 puntos de fijación para el cabrestante. He comprado estos 2 tipos de poleas, las únicas que encontré en Leroy Merlin, unos 3 euros cada paquete. Una polea con la rueda de plástico y de este tipo no es lo mejor para esta situación, lo sé, pero no encontré otra. A la que encuentre una tan pequeña como esta y metálica, la cambiaré. Voy a usar primero la polea pequeña, a ver si puedo modificarla para adaptarla a la puerta.
Esto de colgar el soldador en la puerta con una cuerda no es muy buena idea. No hagáis estas cosas en casa. Yo tengo prisa. He fijado la polea con un sargento en el centro de la puerta. Así no se moverá. Os diré que no las tengo todas con esto de soldar una polea con una rueda de plástico. Ya me imagino lo que pasará. Efectivamente, se ha quemado la polea. Menos mal que tenemos la otra. Con esta no la voy a cagar y la voy a fijar con unos roscachapa. Los tornillos roscachapa son esos con la punta en forma de broca. Hacen el agujero y se enroscan directamente al metal. No estoy seguro de si ahora la puerta va a cerrar. Podría tocar la polea en el marco del contenedor. Parece que no. Genial. Seguimos con cosas recicladas. He doblado esta varilla corrugada de hierro. La voy a cortar y veréis qué hacemos con ella. No os voy a engañar, ya lo veis. He tenido que cortarlo, lo he tenido que quitar, porque nos tocaba ahí arriba. Sí, nada, por 3 milímetros, pero nos tocaba y la puerta no llegaba a cerrar del todo. Terrible. Total, lo que hemos hecho, cortarlo, lo hemos hecho más corto, lo hemos quitado más y lo hemos modificado un poco y le hemos hecho un rebaje por dentro. Así nos cabe. Ahora cuando soldemos, a ver si lo consigo poner aquí. Ahora cuando lo pongamos nos cabe igualmente el mosquetón o lo que sea que pongamos para coger la puerta. Vamos a probar a soldarlo y a ver si cierra. Vale, yo diría que ya estamos casi listos para probar esta puerta, ya con el mecanismo. Eso sí, me he ido súper rápido a comprar esto de aquí, porque todavía tenemos que hacer una pequeña modificación. Tenemos que pasar el cable de acero por la polea, tendremos que cortar. Vamos a verlo todos juntos. Lo dicho, tenemos que pasar el cable de acero por la polea, pero con este pedazo de mosquetón es imposible. Es demasiado grande. Vamos a cambiarlo. Con la ayuda de la cinta nuclear vamos a cortarlo. Y ahora ya podemos pasar el cable por la polea. ¡Wow! Os parecerá una tontería, pero esto me costó un montón. Al principio quería poner esta pieza como guía para doblarlo, pero esta vez perdí. El cable pudo conmigo y decidí dejarlo así. Creo que es suficiente. El mosquetón nos pasa perfectamente. Sí, podía haber bajado la puerta y haberlo enganchado abajo. A veces hago las cosas terribles. Algo pasa y como le estoy dando la manivela, pues yo no veo qué es lo que pasa. Yo supongo que debe ser por la polea, es una polea de plástico y debería ser metálica y a lo mejor se clava. Creo que voy a esperar a que venga Ana y entre los dos podemos ver lo que pasa. Pero ya que estamos, vamos a arriesgarnos y vamos a bajarla del todo. Hay un pequeño fallo. Voy a enseñároslo. Como veis, a medida que va bajando el suelo, esto también va bajando. Claro, es la plataforma. Y a medida que va bajando, esto cada vez toca más. Hasta que ya en la última vuelta, porque estamos en la última, en realidad ya ha bajado, está tocando allí donde tendría que tocar. Pero en la última vuelta ya nos toca. No pasa nada, es súper fácil. Solo vamos a quitar este tornillo de aquí, porque es un tornillo. Lo vamos a desenroscar por aquí y le haremos otro agujero, nada, 3 centímetros más abajo, para que no nos hagamos daño al subir o bajar. Pero esto ya lo tenemos listo, ya estamos de esto. Voy a subirlo. Error, antes de subir esto, mirar, me he cortado este trozo de chapa de hierro, que está bastante oxidado, ya lo he empezado a lijar por un lado, lo lijaré un poquito, no me mataré demasiado, y lo voy a poner aquí en esta esquinita. Aquí, lo voy a soldar aquí, bien puesto, a este nivel, pero vamos a soldarlo aquí. ¿Por qué? Ahora lo veis. A otra cosa, más sobrantes.
Me los he cortado a la medida que necesito. Y con estos tubos de hierro voy a hacer una pata extensible. Para ello voy a hacer un agujero en uno de los tubos de hierro. Este es el métrico que vamos a poner. Voy a soldarlo. Voy a soldar la tuerca, con cuidado de no soldar también el tornillo. Así podremos apretar y aflojar el métrico como queramos. Algo que no había comentado. Los tubos son de diferentes medidas. Encaja uno dentro del otro. Esto nos va genial, ya que ahora que tenemos la tuerca soldada, al introducir un tubo dentro del otro, podemos apretar el métrico y nos queda fijo a la altura que nosotros queremos. Fijo y fuerte. Pero esto es solo un tubo, necesita unas bases. Seguimos con hierro usado y oxidado. Quizás las debería hacer un poco más grandes y soldar unos refuerzos en forma de escuadras. Pero queréis vídeo esta semana. No tengo tiempo de andarme con caprichos. Más adelante, mejorar esta pata. Si puedo. Si me acuerdo. Espero acordarme. Lo intentaré. No creo que me acuerde. Así se queda. Es hora de pintar la puerta. Entre dos es más rápido. Es genial y más divertido. Me sobró un poco de pintura negra de cuando pintamos el contenedor. No es color antracita, ya que no me queda blanco para mezclarlo. Pero en realidad, puro negro va a quedar mejor en este caso. Ya veréis por qué. Bueno, mientras Ana termina de hacer los últimos retoques, vamos a cerrar aquí ya, porque se está haciendo de noche, no vais a ver nada, nosotros tampoco, así que cerramos, mañana ponemos el suelo, quiero decir, ahora, para vosotros, en un segundo. Buenísimos días. La verdad es que hace un día espectacular, los pajaritos cantan, hace una buena temperatura, pica el sol, así que es un día perfecto para estar estirado en una hamaca con un piña colada, pero nosotros vamos a currar. Antes de empezar, dejadme contaros alguna cosita rápida. Antes de empezar a pintar con Ana, lo que hicimos, que no lo grabé porque quería ir rápido, sinceramente, y trajo bastante trabajo, pero lo que hice fue cortar las bisagras, separé otra vez lo que sería el suelo del marco, de la puerta, y como veis, añadí esta separación. ¿Por qué? Porque cuando está cerrado tenía 2 centímetros y las maderas que yo tengo aquí, estas de aquí, tienen hacen 2 centímetros, 8 creo, si no me equivoco, o 2,5. Entonces, al cerrar el suelo, al cerrarlo contra la puerta, no tenía suficiente espacio. Por eso lo separé un poquito. Nada, en realidad corté y añadí esta separación. No fue demasiado complicado, pero íbamos con prisa, Os lo comento para que veáis que la cagamos bastante. Hay que comentar las cagadas también. Así que aquí tenéis una buena cagada, porque lo teníamos todo listo ya y bueno, lo tuvimos que cortar y volver a soldar. Vamos a girar otra vez la cámara y seguimos. Voy a pintar la esquina, que es la única zona que no pudimos pintar porque el convertidor de óxido estaba todavía fresco. Bien, tenemos estos listones que nos dieron con la tarima que compramos. Madera tratada con autoclave, que consiste en secar la madera en tubos de vacío y aplicar sales de cobre que recubren las células de la madera y la protegen. De ahí los puntitos o manchas verdes. Si lo veis, no penséis que son hongos, son sales de cobre aplicadas durante este tratamiento. Ya me he liado. Sigamos. El listón de madera hacía 5 centímetros y el tubo de hierro de la plataforma 4 centímetros. Voy a cortarle 1 centímetro al listón. Me ayudo de la sierra de inmersión Parkside, que en un vídeo anterior os dije que estaba genial. Bien, la he usado 4 veces y el disco se ha gastado. Y no he cortado ninguna madera que gaste el disco especialmente. Es tremendo, ha costado un montón cortarla. Yo me imagino que el disco debe estar un poco gastado, aunque es relativamente nuevo. Cuidado, es relativamente nuevo. Pero pensé que era pino tratado, pero con lo duro que es, ya no estoy seguro de si es pino. Rectifico. Esto huele a pino. Huele a pino. Quizás sí que es pino. No estoy seguro. Vamos a seguir. Voy a cortar el listón a la medida necesaria y le voy a hacer unos agujeros para fijarlo al tubo de hierro. Como los tornillos que tengo no son suficientemente largos, voy a pasar una broca más grande y entraremos los tornillos hasta dentro del listón. No lo puedo rascar con la mano, pero ahora lo veréis.
Bien, y ahora que lo tenemos ya todo colocado, ya veis, hemos puesto nuestros listones en todos lados. Os diré por qué los hemos puesto. Más que nada es porque no queremos fijar el suelo de madera al metal. Haríamos demasiados agujeros y debilitaríamos demasiado la estructura. No quiero eso, por eso simplemente hemos puesto unos listones con 3 agujeros y tenemos donde fijarlo, nos va a quedar bien. Sí que hay alguna cosita que os voy a enseñar para que no creáis que todo sale perfecto. En realidad, aquí ya veis que no llega al final, no llega al final. Allí tampoco. Si yo toco contra la estructura, no me llega a tocar aquí del todo, no me gusta. Lo voy a centrar un poquito, así que lo voy a dejar más o menos por aquí, por aquí. Allí también nos quedará un espacio, pero nada, muy poquito, que ya nos va bien porque está la bisagra. Y aquí, en todo este perfil, que se nos va a ver un trozo de metal de la estructura, le pondremos un embellecedor. Cuando tengamos todo el suelo puesto, ya le pondremos un embellecedor y nos quedará de lujo. Vamos a empezar con lo que todos queremos ver. Vamos a empezar con el suelo. Mi intención al poner esta madera era ir aplacando todos los tablones que usaremos para la tarima y así no tener que ir centrándolos todos. Al segundo o tercer listón ya me di cuenta de que no funcionaba. Todos los tablones tenían unos milímetros de diferencia y la madera que puse para aplacar no era la adecuada, así que los centré yo mismo. Podéis ver que voy poniendo un pequeño listón de 10 o 12 milímetros entre los tablones de la tarima. No quiero poner los tablones juntos. Primero, porque me gusta más así separado. Queda más bonito, a mi parecer. También por comodidad a la hora de limpiar. Y porque al cerrar la puerta dejará entrar pequeños rayos de luz al interior del contenedor que le darán un toque muy interesante. Por el contrario, cuando sea de noche y la luz del interior esté encendida, también se verá súper bonito. Es tan poca la distancia que dejamos entre tablones que no nos molestará en absoluto a la hora de poner mesas, sillas o hamacas. Sí, hamacas. Vaya siestas me voy a echar aquí. Como os dije anteriormente, esta tarima nos la vendieron por Wallapop, que es una aplicación de productos de segunda mano. Ahora voy a usar aproximadamente el 50% de los tablones que compré, así que estoy escogiendo los que están en mejores condiciones para esta terraza. Con el otro 50% de la tarima sobrante haremos algo guay. Con la ayuda de esta bestia de batería y discos de lijar de grano 80 y 180 voy a darle una lijada muy superficial al suelo. Repito, muy superficial. Tiene algunas zonas con astillas o que no están bien pulidas. Y me quiero dar el lujo de poder ir descalzo por esta terraza sin peligro a clavarme una dolorosa astilla en el pie. Además, como están tratadas con autoclave, el lijarlas no supone ningún problema. Bueno, se nota, ¿no? Yo creo que sí. Ahora tiene como un tono más claro, más a la madera natural que había debajo. Lo que vamos a hacer ahora es protegerla. Vamos a ponerle un barniz. Aunque el día está un poco así, Siri me ha dicho que no va a llover. Así que voy a darle un barniz a todo esto y seguimos. Como os he dicho, ahora está súper suave. Voy a darle este barniz que le he robado a mi hermano. Hola Elliot. Menos mal que él no ve mis vídeos. El color me gusta mucho. Quiero darle un toque más oscuro y rojizo. Y para esto, el color a madera Sapelli nos va a ir genial. Voy a aplicarlo con rodillo para ir más rápido. Los huecos que tiene la madera los puedo cubrir fácilmente pasando el canto del rodillo. Me imagino que me diréis que debería haberlo hecho antes. Estoy de acuerdo, habría sido mucho más cómodo, pero en ese entonces no sabía que podía disponer de un bote de barniz Sapelli que no era de mi propiedad, así que decidí avanzar igualmente. Creo que en el vídeo no lo veréis, pero barnizar los cantos entre tablones no fue fácil, y menos con esa distancia de 10 o 12 milímetros entre tablón y tablón. Difícil no fue, la palabra sería más bien tedioso. Está quedando guay, ¿eh? Está quedando muy guay, me gusta mucho, mucho. Nos queda hacer nada, un par de cosas importantes. Vamos a terminar con esto ya. ¿Recordáis que tenía que modificar la manivela porque nos tocaba con la tarima? Pues ya se me olvidaba. Muy fácil, un nuevo agujero y ponemos nuevamente la manivela. Voy a levantarla tan solo un poco, ahora veréis por qué. Esto es un ángulo de hierro de 10 milímetros de espesor. Una burrada. Pero esto que vamos a hacer ahora tiene que quedar bien fuerte y resistente.
Sí, parece una escultura de arte geométrico. Arte moderno. No tengo ni idea de historia del arte. Ya lo tenemos listo. Voy a abrir el suelo y sueldo la pieza esta aquí y en principio ya estará. A ver si me da tiempo de hacerlo antes de que se haga de noche. Tengo nada, 15 minutos. Vamos a darle caña. A ver, la cámara no ha grabado como el soldado, pero lo tenemos. Lo tenemos aquí. Es que no se ve nada, es que es muy de noche y tengo el ISO ya a tope y no se ve. Espero que podáis ver algo. Mañana lo veis bien. Por la mañana no puedo, pero por la tarde vendré y en esa horita que tendré libre acabo de pulir esto de aquí y ya bajamos el suelo y comprobamos que quede todo bien. No sé por qué me lío tanto. Si para vosotros es un segundo. Me voy a duchar, que me noto muy guarro y nos vemos ahora. Bien, ya estoy aquí. Estoy viendo el contenedor desde aquí y es que está súper guapo. Mirad. Sí que queda bonito, ¿eh? Queda súper bien. Bueno, nosotros vamos a bajar la plataforma y así os enseño esto de aquí. Visto, pero me meto por aquí debajo a ver si se ve algo. Como veis, el ángulo que soldamos se mete justo en el marco de la terraza, le da un punto de apoyo, hace que no baje más y a la vez tampoco se nos puede abrir más. Está bloqueada. Está genial, está genial. Y con esto ya podemos quitar el mosquetón. ¿Sabéis qué noto que le falta a esto? Unas escaleras aquí. Sí, porque esto es demasiado alto. Nos hacemos unas escaleras como las que se hizo Eloy en este vídeo. Sí, Eloy de Fabrica tus Sueños hizo unas escaleras súper guapas en su contenedor. Y nos podríamos hacer unos iguales. El tipo de madera es muy similar. ¿Qué opináis? Decídmelo en los comentarios. Me paso a veces, me paso. Os pensabais que me iba, ¿eh? Sí, en realidad ya me voy. Pero antes, la semana que viene. Para la semana que viene tengo... Uf, qué viento, qué viento. Espera que pase el viento. Uf, ventolera. Como se caiga la cámara, muero. No te caigas, cámara. No te caigas. No te caigas. Para viento. Para viento. Si supiera el nombre del viento le diría que parara, pero no hay manera. Bueno, pues os lo digo con viento. La semana que viene es algo interesante de verdad. Sé que lo digo cada semana, pero